Buenas noches, espero que estén muy bien, qué alegría tenerlos en la casa. Quiero que hagamos algo muy especial y no sé cuándo fue la última vez que usted abrazó o que lo abrazaron. Uno hay veces esos detallitos los ve como que, pero hay gente que en el día no tiene un abracito. Regálele un abrazo muy fraterno a la persona que está a su lado, un abrazo de bendición. Si no tiene al lado, entonces se para. Si es hombre, evite los abrazos casita, nada, abrazo fraterno. Y evite también los tumbapechos, que los hombres son muy dados a ta 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 ta, y se le sale el pulmón a uno. Esta noche es muy especial, estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Qué tal si le entregamos este tiempo y este tiempo que vamos a tener para que sea Él el que nos ministre? Señor Dios Todopoderoso, te pedimos esta noche que vengas, que tu Espíritu Santo llene nuestras almas, nuestros corazones, para que podamos entender lo que tú tienes para decirnos esta noche. Llévate, Señor, las cargas, el cansancio, llévate, Señor, las preocupaciones, y que podamos enfocarnos esta noche en tu palabra. Es lo más importante, Dios. Muchas gracias por fijarte en nosotros, por traernos a tu casa. Así algunos nos hayas traído del pelo incluso, gracias porque aquí estamos, Señor, y porque estás trabajando en nuestras vidas, Dios. Te doy muchas gracias y nuevamente te pido, por favor, que hables esta noche a nuestros corazones y que utilices este mensaje para transformar vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo que es como loco, que no para, que es imparable, que eso habla, se mueve? O de pronto usted es ese amigo o ese familiar que uno dice, ay, ya llegó el loco. Hablar del apóstol Pablo es hablar de eso, es contagiarse de eso. Uno menciona Pablo apóstol y es pasión, es esa fuerza, es ese fuego. Es hablar de un loco, pero en el buen sentido de la palabra, y no quiero que me malinterpreten. Es ese tipo de locos que el mundo necesita porque transforman el mundo, cambian el mundo. De pronto te preguntarás o ya lo conoces. Si no lo conoces, pues te cuento un poquito la vida de Pablo. Judío, hijo de hebreos, es decir, firme, descendiente de una de las 12 tribus de Israel, exactamente la tribu de Benjamín. Estudioso, fanático como nadie de la palabra de Dios. Desde muy niño formado en Jerusalén por uno de los más tesos, los más calidosos, póngale el nombre que usted quiera, en ese entonces un rabino que se llamaba Gamaliel. Incluso Gamaliel es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con muchísima sabiduría, y ese era el maestro de Pablo. Pablo lleva una vida practicando, viviendo, en su ADN solamente se respira estas enseñanzas, defendiendo una cultura y un estilo de vida, cumpliendo a cabalidad las normas, las leyes que le impone Dios a través de la palabra y que le imponen también sus maestros. Literalmente defendiendo a muerte esa creencia. Viene Jesús, el Mesías esperado por los judíos en ese entonces, pero viene de una forma que ninguno se lo espera, porque todos esperaban un rey parecido al rey David, una cosa impresionante, vestidos, o sea, lo más elegante, pero llega Jesús, el Mesías, nuestro Mesías, de una forma totalmente distinta y cambia todo el paradigma de la sociedad que se está viviendo y todas las creencias que ellos tienen. Lo que pasa con Pablo es que lo desconfigura completamente, desconfigura totalmente todo lo que Pablo era, lo que cree, y empieza una cosa impresionante. Jesús tiene sus seguidores, los apóstoles, quienes después de su muerte no se callan. En vez de callar, ellos antes hablan más. Y antes de Jesús habían venido otros, digamos, profetas,
u otras personas que también predicaban y tuvieron movimientos, pero mataban a esa persona y ya el movimiento paraba. Los judíos mataron a Jesús y pensaban que el movimiento se iba a detener ahí, que eso era solamente un arrebato de momento, algo pasajero. Pero no, al contrario, ese movimiento toma más fuerza. Los apóstoles se llenan de un poder sobrenatural, de una fuerza y un poder que es el Espíritu Santo, que te lo da Dios, que se los da Dios a ustedes, que nos lo da a nosotros también. Y ellos, en vez de callar, hablan con uno, van a una ciudad, no se callan, no importa que me aporreen, que me apedreen, no me importa. Y se inicia toda esta carrera, se inicia todo este movimiento. El Espíritu los llena de sabiduría, una fuerza sobrenatural, valentía, entendimiento y conocimiento para hablar de Jesús y llevar ese mensaje de esperanza que cambiaría el mundo. En vez de callar, ellos más hablan. Adivinen qué pasa con Pablo. Se molesta en gran medida, pero en gran medida es una cosa exagerada, y la Biblia relata ahí y es muy explícito y dice: Pablo tenía ansias de matar. Yo lo comparo con un pitbull de raza potencialmente peligrosa, con problemas de agresividad, que ve otro perrito y yo me lo imagino así. Imagínense esta combinación: Pablo, un fanático, loco y enojado. Esto es una bomba. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo, depende cómo lo miremos. Y se inicia toda una carrera para tratar de parar ese movimiento. En su locura, Pablo hace lo que sea, literalmente lo que sea, para detener ese virus. Y empieza y dele. Algunas cualidades de Pablo: un hombre fuerte, inteligente, decidido, dispuesto, disciplinado. Dios ve lo que está pasando y eso llama la atención, porque Dios se da cuenta de todo el daño que Pablo puede hacer, pero también sabe de todo lo bueno y de todo el poder que tiene y de todo lo bueno que él puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice: Dios va a buscarlo, así como fue por ti, así como fue por mí. Fue directamente y se le apareció y le dijo: venga, Pablito, que yo necesito que usted trabaje conmigo. Usted, en vez de refutar todo mi mensaje, usted va a ser el que va a hablar de esto a la gente que no es judía, es decir, los gentiles. Imagínese qué batacazo para Pablo. Toma lo tuyo, Pablo. God power. Y así trabaja Dios, impensado, inimaginado, es una cosa impresionante. En esa carrera entonces, Pablo, para las que sea, empieza a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a hablar. Lo maltratan, lo insultan, se burlan, le dan piedra. Imagínese lo peor que usted haya vivido en su vida por defender una idea. Imagínese, solamente piense, y si ya lo tiene, multiplique eso por 100, y eso era lo mínimo que le hacían a Pablo. Imagínese cómo era de teso. Lo encarcelan, pero lo más bacano y lo más teso de Pablo es que, aún estando en la cárcel, no pierde ni un minuto, o sea, todo lo usa para llevar el mensaje, y en la cárcel escribe una carta a la iglesia de una ciudad que se llamaba Filipo. Y ese libro se llama Los Filipenses, que es el libro que estamos estudiando. El capítulo 2 de Filipenses quiere enseñarte de qué forma vivir y a quién imitar. Eso suena muy interesante porque siempre estamos buscando modelos de referencia. Todos los niños, cuando somos niños, tenemos la caricatura favorita, tenemos el superhéroe favorito. Me quiero parecer a este, me gusta la ropa de este, mamá, cómpreme el disfraz de este. Y siempre estamos buscando un referente a quien imitar, cómo hablar, cómo trata a esa persona, cómo se mueve, todo lo que hace. Queremos tener su misma actitud. Deportistas famosos, personajes de televisión, el que esté de moda, uno se pega al que esté de moda. Algunos tienen unos personajes muy fuera de lo común, muy chistosos. En mi caso era Tom Sawyer. Yo no sé a quién le tocó Tom Sawyer. Si no le tocó, búsquelo en YouTube,
y van a ver la clase de personaje que era Tom Sawyer. Yo me creía Tom Sawyer, mochitos, corticos, sin zapatos, sombrerito, cogiendo guayabas, pescando. O sea, una vida genial, realmente muy, muy, muy bacano. Y Tom Sawyer tiene un amigo que se llama Hop. Mi primo Hop tiene unas facciones más como de hindúes, como indias, y mi primo es así. Entonces él era Hop y yo era Tom Sawyer. Hacíamos casas en el árbol, no, eso era una nota, corríamos igual, o sea, todo era Tom Sawyer. Yo creo que por eso quedé así tan nea, de más que sí. Mi esposa todavía me molesta y cuando estamos en la finca que hay veces me pongo un sombrerito. ¿Qué hubo, Tom Sawyer? Pero bueno, es una etapa bonita de la niñez. De niños eso es muy chévere, es muy bacano seguir eso. El problema es que aún siendo adultos seguimos buscando esos referentes, seguimos buscando modelos a quien imitar, redes sociales, buscamos aquí, buscamos allá, me quiero parecer a este, me quiero parecer a esto. ¿Sabe cuál es el tema? Que esos modelos muchas veces son equivocados y lo que causan es dolor, frustración y decepción. Y la vida se nos convierte en eso. Iglesia, métase esta frase en la cabeza y guárdela en su corazón. Deja de buscar un disfraz de superhéroe prestado. Aprópiate de una armadura completa que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios tiene para ti. Deja de buscar en el lugar equivocado. Dios tiene toda una armadura para ti. Pablo entonces nos presenta en este libro un modelo ejemplar, un superhéroe. Es el más valiente, el más osado que usted jamás haya conocido, el mejor referente que podamos seguir. Filipenses 2:5. Y aquí está el mensaje y póngale atención a esto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Fin del mensaje, está muy claro. Dios me los bendiga. Mentira, les voy a explicar porque Dios nos revela, Dios nos va a revelar cuál es esa actitud. Usted de pronto está pensando, no, sabe que eso es muy difícil, porque es que Jesús, yo cómo me voy a comparar con Jesús, o sea, es imposible yo tener la misma actitud de Él, no, yo no puedo, no lo puedo hacer. Vámonos al capítulo 2, versículo del 5 al 8, y este es el texto base y este es el centro de este mensaje. Versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este texto es el centro de este mensaje de esta noche que he titulado La actitud es todo. Muchas veces hemos escuchado esa frase y nos han dicho la actitud es todo, es lo más importante. ¿Usted se imagina cómo sería su vida teniendo esto en cuenta, sabiendo que la actitud es lo más importante, que usted empiece a ver la vida con una actitud distinta y más importante ver la vida con la actitud de Jesús? Imparables. No hay nadie quien nos detenga porque vamos a ir con la actitud correcta. Entonces, vemos dos palabras claves, explícitas en ese texto y una palabra que lo encierra todo. Lo primero es humildad. Hablamos de humildad y el texto nos dice despojarnos de todo, sin pretensión. Yo no sabía que era pretensión, yo creía que sabía, pero busqué y me llevé una sorpresa, y si usted no sabe se lo va a aclarar. Apariencia de lujo, grandeza, importancia u otra cosa que no se tiene en realidad, es decir, chicanear. Esa es la pretensión. Sin pretensión, eso es lo que nos dice la humildad. Sin intereses, sin egoísmo. Esto es clave, renunciar a la autosuficiencia. Entender que sin Dios no somos absolutamente nada. La segunda palabra que encuentro es la obediencia.
aceptar todo lo que Dios nos pida que hagamos. Hay veces es difícil, pero saben que con Dios no es negociable. Dios no tiene un término medio. Tú no puedes decir yo medio robo o yo medio miento. Con Dios es o no es. Ahí no hay un término medio. Son luchas, claro que sí, y todas las tenemos. Dios nos ayuda a superarlas si nos disponemos y entendemos que va a haber un final feliz. Entender que Dios da y que Dios quita y que Dios bendice. Eso es lo que hay que entender. Y si Dios nos está quitando algo es porque viene algo mejor, y si va a pasar algo es porque viene algo mejor. Dios da, Dios quita, Dios nos bendice. Y lo tercero que encierra ese texto es el amor. Y el amor es la base. El amor es todo. Todo lo que hacemos es por amor. Todo lo que vivimos, respiramos. El mensaje que revolucionó al mundo es el amor. El mensaje de Jesús es el amor. Mateo 22:36 nos dice, y Jesús nos recuerda, y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. O sea, toda nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer se basa en estas dos cosas: amar a Dios primero y amar al prójimo. Los judíos se habían olvidado de esto. Y si vemos la Biblia, los judíos solamente se dedicaron y solamente decían amar a Dios, pero se habían vuelto todo lo contrario a lo que nos enseña Jesús: humildad, obediencia y amor. Los judíos de la época eran arrogantes, soberbios, odiosos y desobedientes. Arrogantes y odiosos era porque se creían y eran los que más sabían y despreciaban la gente que no estudiaba y que no sabía de la palabra. Eran soberbios y despreciaban a las personas. Eran odiosos, y más cuando empezaron a predicar el mensaje de Jesús, literalmente al punto de querer matarlos. Y desobedientes porque Dios desde siempre, desde el Antiguo Testamento, una de las cosas era no matar. Y Pablo, la Biblia menciona que incluso quería matar. Entonces mire lo que lleva no conocer el amor de Jesús, no conocer ese amor que transforma todo. Entonces ya sabemos cuál es la actitud de Cristo, cuál es esa actitud y cómo la vamos a vivir: humildes, obedientes y amorosos. Eso suena chévere y en la teoría suena muy bien. ¿Cómo llevamos eso a la práctica y de qué forma podemos hacer real esas tres cosas, esos tres pilares en nuestra vida? La humildad, Filipenses 2:3, y esto es muy claro. Esta versión es muy clarita, y quiero que usted guarde esto en su corazón y que guarde estos textos y los medite en su casa. ¿Cómo desarrollo la humildad? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Vivimos en una cultura del yo, de pasar por encima de lo que sea, pero Jesús es una contracultura a este mundo. Y cuando entendemos esto, la humildad, podemos vivir en estas premisas. No seas egoísta no solo con cosas materiales. Todo lo que tienes es porque Dios te lo dio. Comparte tu tiempo, tus talentos, tus dones, tu abrazo, tu palabra de aliento. Todo eso es de Dios y todo eso nos manda Dios a compartirlo. Todo eso nos dice Dios: sé generoso. No trates de impresionar a nadie y considera a los demás mejor que tú en todo. Es difícil, pero se puede practicar. Renuncia a la arrogancia. Las ideas separatistas solamente traen división. División en la casa, división en la iglesia, división en el trabajo. Eso es lo que hace la arrogancia y la falta de humildad. Acá hay dos cosas muy claves, y es: renuncia al control
y renuncia a querer tener siempre la razón. Cuando uno renuncia al control y querer tener siempre la razón, la vida se le hace más simple, se le hace más llevadera, disfruta mucho más, porque no siempre estás en modo pelea, sino que estás listo, está bien, comparto y respeto tu opinión, y no todo el tiempo batallando una guerra o una lucha que quizás nunca vamos a ganar. Iglesia, hacemos parte de un propósito gigante, no somos nosotros, se trata de Jesús. Es Jesús lo que mostramos, es Jesús lo que nos dice hoy, sea humilde. ¿Cómo desarrollo la obediencia? Filipenses 2, versículo 12. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Decíamos ahora que la obediencia y con Dios es todo o nada, es entregarnos completamente. Son decisiones radicales en Dios, comprometernos y darle todo a Dios, entregar nuestras luchas, nuestras cargas, todo lo que nos limita, lo que nos usa, y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Estar firmes para Dios, tomar decisiones, y eso nos hablaba la pastora el domingo, tomar decisiones y estar dispuestos a decidir. Ya tenemos un futuro, pero depende de nosotros decidir por ese futuro que Dios nos pone. Agrada a Dios y no al mundo y sus exigencias. El mundo exige demasiado, nos pide muchísimo. Lo teso es que el mundo y las exigencias muchas veces son cosas buenas para nuestra vida, entre comillas. Buenas me refiero a placeres, a que son agradables, y es más fácil hacerle caso al mundo y a esas exigencias que muchas veces hacerle caso a Dios. Pero si entendemos que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, vamos a poder trabajar en la obediencia. El versículo 14 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Eso es clave para desarrollar la obediencia, para que nadie pueda criticarlos. La obediencia y nos cuesta mucho, y yo creo que uno se va a la casa cuando éramos niños, o aún todavía si viven con los papás, vaya a lavar la loza o alguna cosa y uno, esa legadera y esa quejadera, y eso se va propagando y eso se va multiplicando y se nos convierte en una vida de quejarse. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, eso es lo que Dios nos dice esta noche. Puedes vivir de dos formas: siendo víctima de las circunstancias y quejarte absolutamente de todo. Está lloviendo, está haciendo mucho sol, está muy tarde, está muy temprano y no te sirve nada, y eso es ser víctima y vivir en un mundo de víctima, porque todo es culpa de todos menos tuya. O puedes decidir ser responsable y hacerte cargo de tu vida, y ser responsable es ser obediente con Dios. No somos víctimas de nada, de ninguna circunstancia. Somos victoriosos en Cristo. Vamos para las que sea con Dios, en el poder de Dios y con la fuerza que Él nos da. No importa qué, no importa cómo, no importa lo que esté pasando, le vamos a hacer caso a Dios. Le voy a hacer caso a Dios y me voy a esforzar por hacerte caso, Señor, y por ser obediente. Y el versículo 16 nos dice: aférrese a la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La Biblia. Esa es nuestra guía, ese es nuestro manual de vida. Es lo que nos dice de qué forma vivir. Un manual práctico, fácil, sencillo, un manual divertido de leer. Si usted quiere historia va a tener. Si quiere sabiduría, va a tener sabiduría. Pero esa es la guía y eso es lo que nos va a dar la dirección. Esa es la fuerza, esa es nuestra fuerza, la palabra de Dios. Lo más bonito de esto es que Jesús sabía que íbamos a fallar. Jesús sabía que en nuestra naturaleza humana ser obediente nos iba a costar mucho, iba a ser demasiado difícil, que vendrían pruebas y tentaciones que nos iban a poner a dudar y que nos iban a llevar a ser desobedientes. Por eso Él se hizo humano, para servirnos de guía y para mostrarte y decirte hoy: sí se puede ser obediente,
porque yo viví y estuve, dice Jesús, en medio del mundo en el que estás. Porque yo también sé por lo que estás luchando y por lo que estás pasando. Pero si confías totalmente en Dios y en el poder de su Espíritu, vas a poder agradar a Dios y ser obedientes. El mejor líder de la historia, y como lo hacen los líderes, no diciendo, haciendo, y mírame cómo lo hago. Eso hizo Jesús y eso hace, y eso nos muestra con su testimonio, mostrando con hechos y llenándonos de esperanza que sí podemos ser obedientes. Sí podemos ser obedientes cuando entendemos este versículo clave, y esta es la fuerza y esta es la esperanza que tienes hoy. Si tienes muchas luchas, si llevas muchos años luchando con algo y cada vez te vence y cada vez te vence y te sientes mal y viene la culpa, pídele a Dios el poder y la fuerza, porque el versículo 13 me dice: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Cuando tú entiendes eso, sabes que no es en tus fuerzas, y sabes que en tus fuerzas va a ser muy difícil y que quizás nunca vas a poder ser obediente con Dios, pero tú entiendes esto y tienes el poder y el deseo para hacer lo que a Dios le agrada. Tienes el deseo y el poder de parte de Dios para enfrentar y vencer las dificultades que trae la vida. Eso es una declaración muy poderosa. Y quisiera que usted se apropie de esto esta noche y repita conmigo esta palabra, esta oración, esta frase, empezando por yo, porque siempre decimos es como si fuera para otra. Yo tengo el deseo y el poder de parte de Dios para enfrentar y vencer las dificultades que trae la vida. Ya lo tienes, créelo, vívelo. Tienes el deseo y el poder para salir adelante, para enfrentar las cosas de la vida y para ser obedientes. Y lo tercero es el amor. Yo, ¿cómo cultivo el amor? Siempre me están hablando de amor, siempre vivimos en amor, siempre nos hablan de un mensaje de amor. Dice el capítulo 2, versículo 2. Entonces está hablando Pablo y le habla a la iglesia, y le habla a la iglesia esta noche: hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El versículo 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Nos está hablando de unidad de pensamiento, unidad de sentimiento, unidad de propósito, pensar en el otro, pensar en nosotros y pensar en el otro, pensar en que la otra persona tiene muchísimas necesidades, que la otra persona también sufre, que hay mucha gente que no conoce esto, pero somos nosotros los llamados a hacer ese amor que muchas personas no conocen. Esforcémonos y trabajemos unidos por mantenernos unidos de pensamiento, de actitud, de corazón, de amor, de espíritu, por cultivar estas actitudes para llegar a alcanzar la actitud de Cristo. Iglesia, al inicio hablé de la vida de Pablo, un hombre desenfrenado, loco, fanático, apasionado por sus cosas, apasionado por todo lo que él había vivido y practicado durante toda su vida. Y yo pensaba, y le dije a alguien de acá de la iglesia, y es lo que quiero decirte hoy también esta noche: Dios mismo buscó a Pablo, y ese mismo Pablo es un ser humano como tú, y Dios fue por ti. La historia de Pablo es la historia de tu vida. Dios te buscó porque Dios sabe y está totalmente seguro del poder y del potencial que tú tienes. Sabe de todo lo que puedes hacer si eres guiado correctamente. Dios te escogió, Dios te apartó, Dios fue por ti
Dios ve en ti ese potencial para que hagas cosas grandes en su nombre y con su poder. No fuiste tú quien lo eligió y quizás ni querías, pero Dios sí quería y Dios sí quiere y sigue haciendo lo que sea y dejando lo que tenga que dejar para ir por ti. El versículo, el Juan 15:16, para que entiendas el poder y la magnitud de esto, nos dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Iglesia, no fuiste el que eligió esto. Eres un afortunado, eres muy bendecido. Tienes la fortuna de llevar el mensaje del Rey de Reyes. Tienes la fortuna de ser elegido por Dios, de buscarte y no sé de dónde te sacó. Y acuérdate de dónde te sacó Dios y estás aquí hoy recibiendo ese poder, recibiendo esa fuerza. No fuiste elegido solamente para escuchar predicaciones semana tras semana. Fuiste llamado para brillar, porque Dios ve en ti ese potencial, porque Dios ve en ti todo lo grande que puedes hacer en su nombre y con el poder que Él te da. Quizás en este momento estás pensando: chévere el mensaje, chévere esta palabra, pero esto no es para mí. Eso es para los líderes, eso es para la gente que está más comprometida, eso es para las personas que de pronto llevan más años en la iglesia. Pero sabes que sí es para ti. Dios está hablando esta noche y es contigo. Déjate guiar si vas en este barco. Déjate guiar correctamente y trabaja duro para alcanzar esa actitud de Cristo, para alcanzar y vivir en esa actitud humilde, obediente y amoroso. Como el apóstol Pablo, eres un ser humano. El apóstol Pablo era un ser humano. ¿Qué tenía de especial? Algo que tú tienes hoy y se llama Espíritu Santo. Y es el poder y la fuerza que permite ir más adelante, que permite ir y hablar y predicar el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza para muchas personas que no lo tienen. En ti hay un Pablo, créetelo. Dentro de ti está un Pablo y Dios te escogió, fue por ti. No le importó a dónde tenía que ir para decirte hoy: con mi fuerza y con mi poder puedes hacer cosas increíbles. No importa qué y no importa cómo, como les decía ahorita, no importa las consecuencias, no importa lo que se nos venga encima. Mostremos, y digo mostremos porque predicar es más sencillo, pero la práctica es lo difícil, la práctica es el reto, y eso fue lo que hizo Jesús. Él no solamente predicaba, sino que también mostraba con resultados y con hechos de qué se trataba esto. Mostremos, iglesia, al mundo, un mundo cruel, un mundo difícil, los resultados de la salvación, los resultados de la salvación que ya tenemos. Mostremos los cambios, esos cambios que hemos dado y que hemos empezado a tener, y que si aún sientes que no los tienes, van a pasar, van a llegar, porque Dios ya está trabajando en ti y porque no te va a dejar a medias, porque no te va a dejar empezado. Humildad, obediencia y amor. 3 cosas a desarrollar, 3 cosas a poner en práctica cada día para alcanzar esa actitud de Cristo y tener la mejor actitud en la vida. Yo quiero que, si eres nuevo, igual con toda la iglesia, me acompañen en una oración de corazón, pidiéndole a Dios que nos ayude, y que repitas conmigo esta oración, creyendo en tu alma y en tu corazón lo que estás hablando, y repitas conmigo:
Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Tú eres mi superhéroe. Yo quiero seguirte a ti. Quiero imitarte a ti. Quiero caminar detrás de ti, conocerte y ser como tú. Lléname con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo para poder transformar mi vida y ser luz que transforme la vida de otras personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si te colocas de pie para que terminemos este tiempo dándole gracias a Dios? Hablando con Dios y diciéndole: Señor, gracias porque dejaste todo un rebaño, porque dejaste las 99 y fuiste por mí, porque me elegiste, porque no te fijaste en mis errores, en mis fracasos, porque no te fijaste en mi pasado, sino que ves un futuro, y un futuro grandioso para mí. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo me dirija, me ayude a caminar, me lleve de bendición en bendición, me ayude a ser obediente, me ayude a cultivar la humildad y el amor, y que yo pueda desarrollar y tener esa actitud tuya, Señor Jesús, en mi vida. Gracias por ir por mí. Gracias por elegirme. Gracias por rescatarme. Gracias, Señor, por decidirte por mí. Tu amor, Señor, nos envuelve. Dígale: tu amor me envuelve, me sostiene, Señor, en esta noche, Jesús. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor sostiene hoy, Señor Jesús. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Dios, por esta palabra. Te pido que quede grabada en el corazón de tu iglesia y que les des la fuerza para continuar, la fuerza para desarrollar esta actitud, la fuerza para caminar, Señor, en ti, para ser humildes, para ser obedientes y para ser amorosos. Te doy muchísimas gracias por este mensaje. Iglesia, que Dios los bendiga. Démosle gracias a Dios y alabemos a Dios con esta canción, reconociendo una vez más y dándole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarte a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra, dile. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme
Levante sus manos y dile: gracias, Señor, por lo que has puesto hoy en nuestras vidas. Gracias porque podemos sentir tu amor, Señor, en nuestros corazones. Ese amor sin condición que alumbra cualquier oscuridad, que derriba cualquier montaña para buscarnos y encontrarnos a nosotros, que rompes cualquier cadena solo por abrazarnos y por amarnos cada día y cada mañana, Señor. Hoy te damos muchas gracias por tu amor. ¿Qué tal si terminamos diciéndoselo una vez más? Tu amor, dile. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios les bendiga. Los esperamos el domingo en nuestros dos horarios, 9:30 y 11:30.